En la madrugada helada del 17 de enero de 1899, cuando Brooklyn parecía envuelto en un silencio casi sagrado, una lluvia fina golpeaba los techos, las ventanas y las calles empedradas. En una humilde casa ubicada en Navy Street, el llanto de un recién nacido rompió esa quietud, anunciando la llegada de un niño que, sin saberlo, marcaría para siempre la historia criminal de los Estados Unidos. Ese bebé fue registrado como Alf Gabriel Capone, aunque con el paso del tiempo, el mundo entero lo conocería como Al Capone, uno de los gángsteres más temidos y reconocidos del siglo XX. Su padre, Gabriel Capone, era un barbero inmigrante que trabajaba sin descanso para sostener una familia numerosa, mientras que su madre, Teresa, se dedicaba a la costura, tratando de aportar algo de estabilidad en medio de la pobreza que definía la vida de los recién llegados a América. Ambos tenían grandes expectativas para sus hijos, y desde pequeño, Alphonse mostraba una curiosidad despierta y un ingenio que lo diferenciaba del resto de los niños del vecindario. A pesar de vivir en condiciones austeras, la familia Capone tenía una unión férrea, reforzada por los valores tradicionales italianos que Gabriel y Teresa intentaban transmitir con disciplina. Al Capone fue el cuarto de 9 hermanos y cada uno de ellos seguiría caminos muy distintos en la vida, algunos más cercanos al crimen y otros completamente alejados de él. Brooklyn, sin embargo, no era un lugar fácil para crecer. Las calles estaban llenas de tensión, violencia y una lucha constante por sobrevivir. Era un escenario donde la ley del más fuerte se aplicaba a diario y donde los jóvenes aprendían rápido que el respeto no siempre se ganaba con buenas notas o buenas intenciones, sino con una mezcla de valentía, astucia y disposición para enfrentar el peligro. La personalidad de Al Capone destacó desde temprano. Era inteligente, aprendía con rapidez y tenía una habilidad notable para moverse en ambientes complicados. Sin embargo, su temperamento impulsivo lo llevaba frecuentemente a enfrentarse con compañeros y profesores. En la escuela, aunque demostraba talento en asignaturas que exigían razonamiento lógico, su incapacidad para aceptar la autoridad lo ponía en situaciones difíciles. Sus padres, orgullosos de su capacidad para aprender, se preocupaban profundamente por ese carácter explosivo que podía convertirse en un problema mayor. Y así fue. A los 14 años, Al fue expulsado del colegio tras golpear a una maestra que lo había reprendido públicamente. Este episodio marcó el punto de quiebre en su vida, cerrándole la puerta a la educación formal y empujándolo de lleno hacia las calles. Sin alternativa académica y rodeado de un ambiente donde las pandillas reclutaban jóvenes con facilidad, Capone vio en esos grupos una nueva forma de aprender y crecer. Pandillas como los Bowery Boys y los Brooklyn Rippers se convirtieron en su escuela informal, enseñándole desde las reglas de lealtad hasta los códigos de respeto interno y, sobre todo, la importancia de la fuerza. Aunque estos grupos eran pequeños comparados con las grandes organizaciones criminales de la época, fueron el primer paso que lo llevaría directo al corazón del bajo mundo neoyorquino. A los 16 años, Al Capone ya era un nombre conocido entre quienes se movían en las sombras del crimen. Su acercamiento a la Five Points Gang, una de las organizaciones más peligrosas y respetadas de Nueva York, consolidó ese rumbo. Liderada por el célebre Johnny Torrio, la pandilla controlaba actividades criminales en Manhattan y tenía reputación de actuar con una brutalidad eficiente. Torrio, un observador agudo, vio en Capone algo diferente. Un joven con ambición, disciplina en la calle y una mezcla de carisma y fiereza que lo hacían perfecto para tareas más serias. Bajo la mentoría de Torrio, Capone entendió que ser un gángster no se trataba solo de ejercer violencia. También había que saber manejar negocios, cultivar contactos y mantener una imagen pública respetable, incluso si detrás de esa fachada se movían actividades ilícitas. Durante este periodo, Capone comenzó a trabajar en el Harvard Inn, un bar donde servía bebidas y, al mismo tiempo, actuaba como guardia de seguridad. Allí también recibió la cicatriz que marcaría su rostro para siempre. Fue durante un altercado con Frank Galluccio cuando Capone sufrió el corte que le dio el apodo Scarface, un sobrenombre que detestaba pero que lo acompañaría para siempre. Pese al incidente, su reputación continuó creciendo. Su habilidad para imponer respeto lo hacía valioso para Torrio, quien poco a poco le otorgaba mayor responsabilidad en las operaciones relacionadas con el contrabando, la extorsión y el juego.
El 30 de diciembre de 1918, con apenas 19 años, Al Capone se casó con Mae Josephine Coughlin, una joven irlandesa de carácter tranquilo y lealtad indiscutible. Mae ya estaba embarazada de su hijo, Albert Francis Sonny Capone, quien había nacido unas semanas antes de la boda. A pesar de su juventud, Al ya se encontraba firmemente arraigado en el mundo criminal y su matrimonio, lejos de alejarlo de ese camino, lo impulsó a buscar mayores oportunidades para asegurar el futuro de su familia. Precisamente por esa razón, cuando Johnny Torrio le propuso mudarse a Chicago para expandir las operaciones criminales, Capone no lo dudó. Nueva York se estaba volviendo un terreno demasiado peligroso con guerras constantes entre pandillas, y Chicago ofrecía nuevas posibilidades y un horizonte más lucrativo, especialmente con la llegada de la ley seca. En 1919, con apenas 20 años, Al Capone dejó atrás Brooklyn y se trasladó a una ciudad que pronto se convertiría en el epicentro de su imperio criminal. Chicago era un hervidero de oportunidades y peligros. La reciente prohibición del alcohol había generado un mercado negro multimillonario y Torrio necesitaba hombres de confianza para organizar la distribución clandestina de bebidas. Capone se adaptó con rapidez al nuevo escenario. Aunque la ciudad era diferente a Nueva York, las reglas del juego eran prácticamente las mismas: poder, dinero y control territorial. Torrio le enseñó la importancia de manejar acuerdos, evitar guerras innecesarias y construir alianzas estratégicas. Gracias a estas lecciones, Capone se transformaría con el tiempo en uno de los líderes criminales más temidos del país. Chicago en 1919 era una ciudad que hervía por dentro. La industrialización había atraído a miles de inmigrantes, las tensiones sociales crecían y la recién instaurada ley seca había convertido el alcohol en oro líquido para quien se atreviera a desafiar al gobierno. En ese escenario, Al Capone empezó como un hombre de confianza de Johnny Torrio, moviéndose entre bares clandestinos, casas de juego y burdeles. Al principio su papel era el de protector y ejecutor, asegurando que los negocios de su jefe se mantuvieran a salvo de rivales y de cualquier autoridad que intentara entrometerse. Sin embargo, Torrio pronto notó que Capone no solo era eficiente con la violencia, sino que tenía un verdadero talento para los negocios, la organización y la negociación. Esa combinación rara lo fue colocando poco a poco en el centro del entramado criminal de la ciudad. El negocio más rentable de todos era el contrabando de alcohol. La prohibición había criminalizado la producción y venta de bebidas alcohólicas, pero no había eliminado el deseo de la gente por consumirlas. Al contrario, lo había multiplicado. Torrio y Capone aprovecharon esto al máximo, organizando una compleja red que traía alcohol desde Canadá, lo refinaba en destilerías clandestinas y luego lo distribuía en bares ilegales conocidos como speakeasies. Cada botella, cada barril y cada caja significaba una ganancia enorme. La organización necesitaba hombres capaces de proteger cargamentos, sobornar a policías, negociar con proveedores y eliminar a cualquiera que se interpusiera. Capone empezó a supervisar toda esa logística, consolidando su reputación como un líder eficaz y despiadado. Sin embargo, el camino hacia la cima del crimen en Chicago no estaba libre de obstáculos. Uno de ellos fue Big Jim Colosimo, conocido como el rey de los prostíbulos, que por aquel entonces era el jefe de Torrio y controlaba buena parte del submundo criminal de la ciudad. Colosimo era un hombre astuto, pero conservador. No quería involucrarse en el negocio del contrabando de alcohol, a pesar del enorme potencial económico que representaba. Prefería seguir centrado en los burdeles y las casas de juego. Para Torrio, esa negativa era un freno. Para Capone, era una oportunidad. En un entorno donde eliminar a los rivales era casi una norma de supervivencia, la presencia de Colosimo se volvió insostenible. En mayo de 1920, Big Jim Colosimo fue asesinado en la entrada de su propio club nocturno. El crimen nunca se esclareció por completo, pero los rumores apuntaron de inmediato hacia Torrio y su joven protegido. Muchos creyeron que Capone, ya cercano a Torrio y deseoso de ver crecer el negocio del alcohol, pudo haber participado directamente en el asesinato, ya fuera ejecutándolo o ayudando a planearlo. Con Colosimo fuera del camino, Torrio asumió el mando total de las operaciones criminales en Chicago, y Capone se convirtió en su mano derecha, el hombre al que acudía para ejecutar decisiones clave, negociar con socios y mantener a raya a los enemigos. A medida que los ingresos aumentaban, también lo hacía la influencia de la organización. Los hermanos de Al Capone empezaron a integrarse en los negocios.
Ralph, conocido como Bottles, se hizo cargo de buena parte del comercio de alcohol, gestionando depósitos, rutas de distribución y contactos con bares clandestinos. Su apodo hacía referencia directa a ese rol. Frank Capone, por su parte, se dedicaba a las tareas más violentas: intimidar, castigar y, si era necesario, eliminar a quienes no obedecieran. Otros hermanos como Albert, John y Matthew desempeñaban papeles menores, pero todos respondían a la misma lógica: la familia antes que nada, y el imperio de Al por encima de todo. La expansión del poder de Capone no se limitó al ámbito criminal. La política era una herramienta indispensable para garantizar que los negocios siguieran funcionando sin demasiadas interferencias de la ley. Por eso, la organización puso sus ojos en Cicero, un suburbio de Chicago. Allí, la presencia de la policía era más limitada y los políticos locales eran especialmente vulnerables a los sobornos y las amenazas. Capone entendió que controlar Cicero significaba tener un refugio seguro desde el cual coordinar sus operaciones. Las elecciones municipales se convirtieron entonces en un campo de batalla. La banda presionó, sobornó y amenazó a votantes y adversarios para asegurarse de que el candidato favorable a la organización ganara. En el día de las elecciones, la tensión estalló. Capone y sus hombres circularon por las calles asegurándose de que el resultado fuera el que necesitaban. La policía local, intentando imponer orden, se enfrentó con ellos y el choque se volvió violento. En medio del tiroteo, Frank Capone fue abatido y murió en el lugar. Su fallecimiento fue un golpe devastador para Al, que organizó un funeral ostentoso para su hermano, recordándolo como uno de los miembros más leales y temidos de la banda. Pero en el mundo del crimen organizado, el duelo no podía durar demasiado. Los negocios debían continuar y el control de Cicero se volvió aún más importante, pues allí se instaló la base principal de las operaciones de Capone. Mientras tanto, la violencia entre pandillas rivales se intensificaba. El control del contrabando de alcohol era disputado por varios grupos, en especial por la Northside Gang, liderada por hombres duros como Bugs Moran. Capone sabía que la fuerza bruta era inevitable, pero también entendía que no podía permitirse una guerra abierta todo el tiempo. Eso atraería demasiada atención de la prensa y las autoridades. Intentó, cuando le convenía, negociar acuerdos, pactar territorios y mantener una frágil paz. Sin embargo, las traiciones, los asesinatos y los atentados cruzados convirtieron las calles de Chicago en un campo de batalla urbano donde las ametralladoras comenzaron a ser parte del paisaje criminal. En enero de 1925, la guerra casi le cuesta la vida a Johnny Torrio. Cuando regresaba a su casa, fue emboscado y recibió varios disparos en el estómago, el brazo y el torso. Herido de gravedad, cayó al suelo y uno de sus atacantes, perteneciente a la Northside Gang, intentó rematarlo con un disparo final en la cabeza, pero el arma se quedó sin balas en el último momento y Torrio sobrevivió de milagro. Fue trasladado al hospital, donde se recuperó bajo una estricta protección organizada por Capone, que puso a decenas de hombres a custodiarlo día y noche. Esa experiencia cercana a la muerte cambió a Torrio para siempre. Cuando finalmente sanó, decidió retirarse del negocio, cansado de la violencia y consciente de que una segunda oportunidad difícilmente se repetiría. Con la retirada de Torrio, el camino quedó libre para que Al Capone asumiera el mando del Chicago Outfit. Tenía apenas 26 años cuando se convirtió en el jefe absoluto de una de las organizaciones criminales más poderosas de Estados Unidos. Bajo su liderazgo, el imperio continuó creciendo gracias al mercado negro del alcohol, la explotación del juego ilegal, la prostitución y la extorsión. La base de operaciones se consolidó en Cicero, donde Capone prácticamente mandaba más que las propias autoridades locales. Bares clandestinos, burdeles y casinos ilegales funcionaban casi sin interrupciones. Cuando algún agente de la ley intentaba entrometerse, la respuesta solía ser rápida y brutal, ya fuera mediante sobornos o amenazas. Si eso no funcionaba, el resultado podía ser letal. Una de las tácticas preferidas de la organización era el uso de bombas como herramienta de intimidación. Comercios que se negaban a vender el alcohol distribuido por la banda o que rechazaban pagar por protección se convertían en objetivos. Explosiones en fachadas, vehículos destruidos y civiles heridos o muertos eran el precio de desafiar al imperio de Capone. Se calcula que decenas de personas perdieron la vida en estos ataques. Con el tiempo, el miedo a las consecuencias se volvió tan grande que pocos se atrevían a oponerse directamente. Mientras su poder crecía, Capone construyó también una imagen pública cuidadosamente elaborada.
A diferencia de otros criminales que preferían permanecer en las sombras, él se dejaba ver en restaurantes elegantes, teatros, eventos deportivos y reuniones públicas. Siempre vestido con trajes costosos, sombreros llamativos y joyas discretas pero caras. Se movía con seguridad y sonreía a fotógrafos y periodistas. La prensa se fascinó con su figura y empezó a presentarlo casi como una celebridad. Capone aprovechó esa atención para proyectar una imagen de benefactor del pueblo. Hacía donaciones a instituciones de caridad, financiaba comedores para alimentar a los desempleados y repartía dinero entre los pobres en momentos de crisis, especialmente durante los peores años de la Gran Depresión. Para muchos, era un héroe callejero que ayudaba cuando el gobierno no lo hacía. Sin embargo, detrás de esa fachada de filántropo se escondía una realidad cruel. La violencia seguía siendo el pilar sobre el que se levantaba su poder. Los rivales eran perseguidos, emboscados y asesinados sin piedad. La guerra con la North Side Gang se volvió cada vez más sangrienta, marcada por atentados, emboscadas y tiroteos en plena luz del día. Los ciudadanos vivían atrapados entre la admiración y el terror. Algunos veían en Capone a un hombre hecho a sí mismo, que había salido de la pobreza y se había convertido en un rey de la ciudad. Otros lo consideraban un monstruo responsable de la muerte y el caos que se respiraban en las calles. En ese clima de tensión constante, los intentos de matar a Capone aumentaron. Uno de los más espectaculares fue el ataque del 20 de septiembre de 1926. Esa noche, Capone se encontraba en el hotel Hawthorne Inn, su bastión en Cícero, cuando un convoy de vehículos se detuvo frente al edificio. De pronto, una lluvia de disparos de ametralladoras se desató contra la fachada. Se calcula que más de 1000 balas impactaron el lugar. La escena fue apocalíptica. Ventanas rotas, paredes perforadas y gente corriendo para salvarse. Milagrosamente, Capone salió ileso, refugiándose detrás de un mostrador. El ataque fue interpretado como una represalia de la North Side Gang y dejó claro que la guerra estaba lejos de terminar. Mientras los cadáveres se acumulaban y la ciudad se acostumbraba a los titulares sobre asesinatos y tiroteos, Capone continuaba fortaleciéndose. A simple vista, parecía intocable, pero el precio de tanta sangre estaba empezando a volverse demasiado alto, incluso para él. La opinión pública nacional comenzaba a prestar atención a lo que ocurría en Chicago. Y pronto, un solo hecho violento cambiaría la percepción que el país tenía de Al Capone y marcaría el comienzo del verdadero declive de su imperio. Con la creciente violencia y el control absoluto de Chicago, la figura de Al Capone alcanzó dimensiones legendarias. Sin embargo, el poder absoluto siempre conlleva riesgos, y Capone estaba empezando a ser un objetivo mucho más visible. En 1929, un evento cambiaría el curso de su vida, la conocida masacre de San Valentín. En la mañana del 14 de febrero de ese año, 7 miembros de la North Side Gang, liderados por el temido Bugs Moran, fueron asesinados en un garaje en el vecindario de Lincoln Park, Chicago. Los hombres fueron alineados contra una pared y ejecutados a sangre fría por un grupo de hombres que se hicieron pasar por policías. Los asesinos, disfrazados con uniformes oficiales, hicieron una entrada triunfal. Ordenaron a las víctimas que se alinearan y luego las ejecutaron con una precisión militar. El ataque fue tan brutal que las autoridades no dudaron en asociarlo rápidamente con las disputas entre las dos bandas rivales. Aunque nunca se probó de manera concreta, las sospechas de que Capone estuviera detrás de la masacre fueron casi inmediatas. La masacre de San Valentín representó el punto más alto de la brutalidad del Chicago Outfit, pero también fue el principio del fin para Capone. La reacción pública fue feroz y la policía de Chicago, que hasta ese momento había sido cómplice en gran parte del sistema de sobornos de Capone, se vio obligada a actuar. La prensa también aumentó la presión, alimentada por la indignación popular ante una masacre tan terrible. Sin embargo, el peor enemigo de Capone no vino de las autoridades locales ni de sus rivales. Su verdadero reto iba a llegar del gobierno federal, que ya había comenzado a investigar más de cerca sus actividades. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, que había estado investigando a Capone durante años, aprovechó la creciente presión pública y política para intensificar su persecución.
El hombre encargado de la misión fue un fiscal llamado Elliot Ness, quien había sido asignado para encontrar una manera de incriminar a Capone, especialmente porque el crimen organizado en Chicago era prácticamente intocable a nivel local. Ness y su equipo, conocidos como los Intocables, comenzaron a centrarse en el área en la que Capone había sido más vulnerable: su dinero. A pesar de su poder y su astucia, Capone había cometido un error fatal al no ocultar correctamente su fortuna. Durante años, el dinero proveniente de sus negocios ilegales había fluido de manera indiscriminada, sin apenas control. El lavado de dinero, el contrabando de alcohol y las actividades de extorsión no habían sido disimuladas adecuadamente. Esto permitió a Ness y su equipo empezar a seguir el rastro financiero de Capone, una táctica que sería mucho más eficaz que los intentos de acusarlo por violencia. A lo largo de 1930, las investigaciones fiscales comenzaron a dar frutos. Se descubrió que Capone no había pagado impuestos sobre sus enormes ingresos, un delito que podría ser utilizado para llevarlo ante la justicia. El gobierno federal no necesitaba probar que Capone era responsable de los asesinatos o del contrabando. Solo tenía que demostrar que había evadido impuestos, algo mucho más fácil de probar en ese contexto. A pesar de los intentos de Capone por sobornar a funcionarios y por influir en el sistema judicial, la investigación avanzaba. El hecho de que Capone no tuviera un expediente limpio en términos de impuestos lo convirtió en un blanco perfecto para el gobierno federal, que tenía la capacidad de actuar de manera más eficiente y rápida que las autoridades locales. El juicio comenzó en 1931 y a pesar de los esfuerzos de Capone por desacreditar las pruebas y manipular el proceso, la evidencia en su contra fue abrumadora. La evasión fiscal fue suficiente para condenarlo. En octubre de 1931, Al Capone fue sentenciado a 11 años de prisión por evasión de impuestos, una sentencia que marcó el comienzo de su caída. Aunque el crimen organizado seguía siendo poderoso en Chicago, el rostro más temido y respetado del crimen en los Estados Unidos ya no estaba en las calles. Su tiempo en prisión no fue menos problemático. Capone fue enviado a la penitenciaría de Atlanta, pero debido a su estatus y su comportamiento dentro de las cárceles, pronto fue trasladado a la famosa isla de Alcatraz, que en ese entonces era considerada la cárcel más segura del país. En Alcatraz, la vida de Capone no mejoró, pero sí empeoró. La presión psicológica y las condiciones de la prisión lo afectaron profundamente. Los años de lujos, excesos y violencia cobraron un precio en su salud mental y física. Durante su tiempo en Alcatraz, Capone comenzó a mostrar signos de deterioro cognitivo que empeoraron con el tiempo. Capone, que durante años había sido el rey de Chicago, dueño absoluto de un imperio de sangre y dinero, se encontró ahora en una celda aislada, luchando contra la paranoia y las secuelas de la sífilis, una enfermedad que había afectado su salud durante años y que finalmente lo dejó mentalmente incapacitado. A medida que pasaban los años, su figura fue perdiendo fuerza y su salud continuó deteriorándose. En 1939, después de cumplir parte de su condena, Capone fue liberado por razones de salud. Fue llevado a una casa en Miami, donde pasaría sus últimos años. Durante los siguientes años, Al Capone se retiró de la vida pública. Los años de poder y violencia habían pasado factura y la figura que una vez fue sinónimo de temido poder, ahora se encontraba como un hombre enfermo, incapaz de manejar su imperio ni de influir en el mundo del crimen. Finalmente, el 25 de enero de 1947, Al Capone murió a los 48 años debido a complicaciones relacionadas con la sífilis. Su vida fue una mezcla de grandiosidad y tragedia, de éxito y destrucción. Capone dejó un legado que continúa siendo objeto de fascinación, no solo por su habilidad para construir un imperio criminal, sino por la forma en que su figura se entrelazó con la cultura popular. De villano a héroe en algunas narrativas, Capone sigue siendo una de las figuras más emblemáticas del crimen organizado, cuyo nombre perdura en la historia de los Estados Unidos como el prototipo del gángster. Sin embargo, detrás de la máscara de poder existió un hombre profundamente marcado por la vida que eligió vivir. El imperio que construyó se desplomó rápidamente y aunque Chicago nunca dejó de ser un lugar de influencia criminal, la caída de Al Capone dejó claro que ningún poder, por grande que fuera, es eterno.